conferencia magistral. Buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral a cargo de nuestro docente invitado, José Luis Álvarez Ramos. Con el tema gestión de diálogo y prevención de conflictos. Hemos invitado a 4 programas en esta ocasión: el curso de expresión de prevención y gestión de conflictos socioelectorales, el programa de justicia electoral para abogados, grupo B, el programa de formación de líderes políticos para la democracia y la gobernabilidad, y los alumnos o los participantes del curso de especialización, gobernabilidad y políticas públicas. Sean bienvenidos a esta presentación. Bueno, tenemos un invitado de lujo, una persona con mucho conocimiento en nada menos que en los conflictos sociales. Lo voy a presentar, así que si me permiten un momento. José Luis Álvarez Ramos es antropólogo de la Universidad Católica del Perú, con maestría en Economía y Desarrollo Internacional en la Universidad de Bath, Inglaterra, y estudios de posgrado en Sociología del Desarrollo en la Universidad de Wageningen, Holanda. Es gerente público de Servir, con amplia experiencia en la gestión del diálogo, diseño e implemento en el sistema de alerta y respuesta temprana del SAR para la presidencia del Consejo de Ministros de la PCM, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos y la OEA, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Elaboró para la ONU-PCM un libro con un modelo de gestión pública para los procesos de diálogo y gestión de conflictos y el seguimiento de las mesas de diálogo y la atención de crisis. Análisis de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, y gerente del proyecto de consultoría internacional de King Pearsall Consulting. Bienvenido, José Luis. La verdad que para nosotros es un lujo tenerte con nosotros para que podamos compartir estas experiencias que tú has tenido como especialista en conflictos electorales. Yo he gozado de cuando narrabas todas las peripecias que pasa un funcionario del Estado para resolver conflictos a nivel nacional en diferentes lugares que has estado. Hemos trabajado juntos también, así que doy garantía de que eres un buen profesional y además un excelente docente. En tu CV no has puesto que eres profesor de posgrado en varias universidades del país, así que nos orgullece tenerte en esta escuela electoral y para disfrute de todos los alumnos de los programas de la escuela electoral. Bienvenido, José Luis, y te doy la posta. Gracias. Okay. Gracias, Yuri. Bueno, un saludo a toda la audiencia, a los profesionales. Veo que es numeroso, 113 profesionales. El tema que me han pedido tratar es respecto a los conflictos electorales. Entonces, yo quisiera enfocar, no sé cuánto nivel de experiencia hay en los estudiantes sobre el tema. Voy a presentar un caso reciente de la última elección, y a partir de ese caso vamos a tratar de analizar y un poco explorar cómo se aborda un conflicto, las técnicas para el abordaje y el mecanismo que hay para el diagnóstico y solución y transformación del mismo. Obviamente el conflicto es un tema bastante largo, da para una maestría. Entonces, lo que voy a tratar es de ser bastante sintético. Cada parte es profunda, pero vamos a tratar de tener una visión general de todo. Yo quisiera saber si me escuchan bien, si pueden ver bien, porque voy a usar un PowerPoint y voy a poner un pequeño video de 30 minutos, de 30 segundos. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Ok. Entonces, ya sin más preámbulo, voy a presentar, digamos, en primer lugar, el título de la ponencia, ¿no? El título de la ponencia. Para un poco explicar cuál es el objetivo que tenemos. A ver, le he titulado ya,
le he titulado Técnicas de Prevención y Gestión de Conflictos Electorales. Lo que voy a tratar de demostrar que en realidad los conflictos electorales no existen como tales, pero lo que queremos hacer es las técnicas, básicamente la forma como se aborda un conflicto, porque entiendo que lo más importante, no vamos a hacer teoría, es entender cómo se aborda y ustedes tengan un entrenamiento en esas metodologías y experiencias. Entonces, voy a centrarme en eso y voy a ir desarrollando las distintas metodologías. Entonces, ahora quiero poner un video muy corto para poder explicarles el caso. Esté en mi mano, está en mi mano la consulta previa y más bien no deje de hablar esto porque la calaboza está preparado para ustedes. De Perú no es consulta previa, para él no es, sino de nosotros es. A mí no me importa de verdad lo que quiero decir, a mí no me importa, pero decir lo que debo decir, le voy a rasgar su cabello, le voy a cortar ese oleoducto y que no me joda. Más bien hay un negocio conmigo para que lo haga, si no hace un negocio exactamente no sucede. Esté en mi mano, está en... Ok. ¿Han podido ver el video? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, Bueno, a ver. Quien hablaba ahí era el Apu Zumpa. ¿Quién es el Apu de la comunidad de Mayuriaga? Es un líder Wambis. Los Wambis es un grupo étnico que está en la zona del Morona y que colinda con otro gran grupo que son los Aguajún. En realidad, toda la Amazonía hay una cantidad de grupos étnicos y lo que está haciendo en un taller con la gente de Petroperú, está lanzando una amenaza que si ellos no aceptan las condiciones, ellos iban a cortar el oleoducto, ¿no? El oleoducto. El oleoducto norperuano es el que cruza toda la Amazonía y que traslada el petróleo de la zona, de toda la zona amazónica a los pozos de distintas empresas y lleva a Talara para ser exportado y distribuido. Entonces, y en su recorrido cruza muchas comunidades, generando a veces impactos ambientales, porque a veces se producen derrames, pero también generando en algunos momentos un sistema de desbroce, es decir, trabajan muchos de las comunidades para poder hacer un tipo de relacionamiento comunitario. Entonces, este APU, y aquí es importante entender, siempre está en relación con Petroperú y con distintos órganos del Estado. Es más, él ha sido mismo un trabajador del proyecto PIAS como traductor. El proyecto PIAS es un proyecto que recorre la zona del Morona, toda la zona de las distintas cuencas, llevando asistencia en barcos de la naval. Entonces, y entrega asistencia médica, asistencia de distintos organismos del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Este APU, señor Zumpa, fue candidato a la elección para la provincia de Morona, en la última elección. Y durante su candidatura, hay que entender el escenario político ahí. Básicamente la población mayoritaria es aguajún, y los aguajún y los guampís son como primos, son la misma cultura, pero se diferencian en que los aguajún son mucho más políticos, mucho más líderes, mientras que los guampís son mucho más comerciantes, y él es del grupo guampí, por lo tanto,
es de los grupos más comerciantes. Para decirte que es el único grupo étnico que tiene una cámara de comercio en toda la Amazonía, ¿no? Entonces es una evidencia de que tienen una actitud mucho más comercial. Bueno, a la alcaldía de la provincia de Morona se presentó y con el objetivo de ganar la elección, porque creía y estaba seguro del apoyo de todas las comunidades, en este caso Aguajún y Huampis, y que le permitían ganar, porque obviamente son mayoría. El otro candidato, Feo Pérez, él es un mestizo, ahí le llaman mestizo al que es urbano, y era un proveedor de Petroperú, quien hizo una campaña que básicamente dividió tanto al grupo, sobre todo al grupo Aguajún, y logró ganar las elecciones. Entonces, al ganar las elecciones, Tumpa y su grupo impugnaron acusando de fraude, de corrupción. Entonces, ahí es donde entraron en contacto con la PCM. Yo en ese momento estaba en la zona de Loreto representando a la PCM, y solicitaron que la presidencia del Consejo de Ministros anule esa votación. Entonces, aquí hay un primer elemento, y es que en la concepción cultural, el que tiene mayor autoridad es el Apu, la cultura en realidad las culturas amazónicas. Y en la concepción del Estado, ellos piensan que el presidente o el presidente del Consejo de Ministros son los Apus del Estado, y que ellos pueden tomar y decidir a cualquier órgano del Estado y que cumpla su decisión. Entonces ellos sostenían que la PCM tiene la potestad, el poder de decirle al Jurado Nacional de Elecciones o a los órganos competentes que anulen esa elección. ¿Por qué? Porque habían conseguido unos videos, unas grabaciones donde se ofrecía dinero a cambio de ganar la elección. Entonces, de acuerdo al procedimiento, se le explicó que el reclamo tenía que hacerse a los órganos competentes y que tenía que elevar en las distintas instancias, ¿no? La instancia que le correspondía era Yurimaguas, y luego Iquitos, y luego Lima. Entonces, ellos condicionaron y dijeron que si no anulaban la elección, ellos cortaban el tubo. Y ahí está la amenaza. Ellos cortaban el oleoducto, que es una amenaza latente en toda esa zona. Entonces, obviamente, ningún otro del Estado, y ustedes lo saben bien, tiene injerencia sobre el proceso electoral. Y por más que hubo explicaciones, etcétera, de distintas formas, la decisión de ellos, a pesar de que hicieron el reclamo, y cuando salieron la resolución en la que indicaba que ellos perdían la elección en última instancia, procedieron a cortar el tubo. Entonces, eso es, digamos, el proceso que generó la, digamos, en la visión étnica de que la presidencia del Consejo de Ministros no cumplió con hacer su rol, que era generar justicia, etcétera. Todo un tema de discurso ahí. Ahora, ¿qué significó esto para el país? Y aquí ya empieza un poco la exposición y el análisis del caso en sí. Entonces ya voy a usar ahora el PowerPoint otra vez. A ver, me gustaría que si quieren alguna aclaración durante el proceso de la exposición, puedan hacerlo, levantan para poder quizás entrando en detalles, porque el tema es bastante complejo y como tenemos un corto tiempo, podemos ir afianzando. Bueno, el corte del tubo
del oleoducto significó para el país una pérdida enorme, ¿no? Casi 10.000 barriles diarios no podía salir de toda la Amazonía para poder ser transformado y exportado. Se perdían un promedio de 40 millones de dólares diarios, que significaba la paralización del 21% de la producción nacional de hidrocarburos, y que demoró 90 días en que ellos simplemente no permitieron la reparación del tubo ni la red. Entonces, durante esos 90 días se formaron 11 comisiones de diálogo, 11 comisiones de las cuales 2 de ellas fue el mismo Premier Villanueva. Y al Premier Villanueva en una de las reuniones simplemente no le permitieron hablar. Eso para que ustedes tengan en cuenta cómo se configura el poder en esa zona. Eso es muy importante entender. ¿Por qué es importante entender? Porque el poder, tal como nosotros lo conocemos en el mundo formal, es diferente a cómo se configura en las comunidades nativas. Ahí el poder lo tiene el APU, y el Estado entra en igualdad o en situación subalterna. Entonces, si tú eres funcionario público y quieres imponer la ley, etcétera, simplemente te quedas secuestrado hasta que aceptes las reglas y costumbres de cada comunidad. Y eso es normal. Muchas veces yo me he quedado secuestrado ahí como 7 veces en distintos momentos. En una con 30 funcionarios que nos quedamos en la zona de Chapís, porque no llegó el Premier, nos quedamos secuestrados 2 días hasta que vino el Premier y tuvo una reunión y pudimos salir. Entonces, aquí hay que entender el primer elemento, que es el tema del poder, que voy a explicar más adelante. Pero estoy poniendo el ejemplo para poder entrar en el análisis de lo que significa una negociación de conflicto. Entonces, estuvo paralizado 90 días, 11 comisiones distintas, y les voy a explicar después cómo se obtuvo la resolución o la transformación de este conflicto. Y ahora quiero explicar por qué, si nosotros somos estrictamente técnicos del punto de vista electoral, este sería un conflicto, porque el sistema electoral ha distinguido estos tipos de conflictos electorales por vulnerabilidad de la neutralidad, por votos golondrinos, por cuestionamiento a la gestión electoral o rechazo a los resultados electorales. Entonces, bajo este esquema, este sería un conflicto de rechazo a los resultados electorales, ¿no? Sería estrictamente. Pero, como les he explicado, si analizamos más a fondo, en realidad aquí estamos en un conflicto mucho más profundo, ¿no? Un conflicto que tiene que ver la cultura, estamos hablando de culturas diferentes, tiene que ver la economía. ¿Por qué? Porque ellos dependen de la actividad petrolera que genera a veces puestos de trabajo a su alrededor. Ambiental, porque cortan un tubo y produce un derrame ambiental enorme, que más bien tuvieron que paralizar la producción para que ese derrame no se extienda. Social, porque obviamente estamos ante un proceso electoral donde hay una participación de muchas, y político institucional, porque obviamente este proceso demanda toda una campaña política de estos grupos, y en un territorio específico. Entonces, este caso nos muestra que el conflicto no es esa tipología de conflictos que nosotros usamos con fines administrativos, en realidad no es, porque el conflicto es multidimensional. Todo conflicto tiene muchas dimensiones. Entonces, como es multidimensional y no existe un conflicto minero, un conflicto electoral, sino existe un caso, ¿no? Un caso de muchas dimensiones al cual hay que diagnosticar, analizar, desmenuzar y luego proponer una salida. Entonces, el primer elemento que ustedes deben entender es que cada caso es diferente a otro. No existe un conflicto similar a otro. Es como para un médico, cada paciente es diferente. En toda mi experiencia no he encontrado un caso igual. Todos los casos son diferentes y los abordajes diferentes. Y tienen varias dimensiones. Algunos se parecen, obviamente, pero otros
son totalmente diferentes. Entonces, uno tiene que entender, cuando vas a un caso, con una mente abierta para comprender la naturaleza de ese conflicto y poder desde ahí ofrecer una solución y un abordaje y una salida, una transformación. Entonces, eso es el primer elemento que les puedo brindar a partir de este caso. El conflicto es multidimensional. Ya centrándonos en el tema de los conflictos con respecto al tema del Estado, la relación Estado y población, las percepciones que hay de las poblaciones respecto al conflicto, al Estado, y que producen conflictividad, es básicamente la visión de un Estado ausente, que no llega. Ustedes ven, hay poblaciones que simplemente llegan, el Estado llega de vez en cuando y obviamente en la mayor parte de veces está ausente, o es enemigo. En este caso, por ejemplo, llega en algunos casos con una empresa minera, una empresa petrolera, produce un derrame, hay derrames generados por la propia población, pero hay derrames que se generan también por fallas técnicas, etcétera, ¿no? O un Estado inconexo, descoordinado, ¿no? Que no sabe articular su presencia, ¿no? El gobierno regional, el gobierno local, etc. Esta desatención, esta ausencia del Estado, ¿dónde se concentra? Es en los procesos de elección, los procesos políticos, que es donde se eligen a las autoridades. Entonces, toda esta carga entra en las campañas y y muchos que además son líderes en los conflictos sociales, luego son candidatos, y se genera un espacio de conflictividad durante el periodo electoral, pero que no son electorales. Eso hay que entender. No existe, desde mi punto de vista, conflictos electorales. Lo que existe son conflictos que tienen que ver en la relación Estado y sociedad, que se agudizan en los procesos electorales. Entonces, una visión que analice y atienda una conflictividad para procesos electorales, por el periodo, tiene que estar atento en todo el proceso anterior. ¿Qué problemas políticos ha tenido con el Estado? ¿Qué líderes han dirigido conflictos sociales, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay un proceso de agudización de conflictos porque también se vienen las elecciones, ¿no? Entonces, muchos actúan de líderes o promueven conflictos porque es una forma de visibilizarse como candidato, ¿no? Entonces, hay que entender entonces que desde el punto de vista de mi experiencia, no existe conflicto social, sino conflicto social, derivados de muchos factores que vamos a ir empezando a desmenuzar en base a esta experiencia. ¿Cómo prevenirlos? Es decir, sabemos que existen conflictos, sabemos que la sociedad está llena de conflictividad, todos los días hay tensiones sociales, entonces, todos los días hay tensiones sociales. Un paso obviamente, para empezar a trabajar en una prevención es crear un sistema. Nosotros creamos un sistema que fue desactivado, sistema de alerta y respuesta temprana, que te da, digamos, la visión, te da la serie de indicadores para ir viendo qué conflictos estallarían en un proceso electoral, qué conflictos van a agudizar, porque el proceso electoral también es un gatillador de conflictos, es decir, los conflictos están ahí latentes y se inicia un periodo electoral y se gatillan muchos conflictos y explosionan, ¿no? Y obviamente terminada la elección, muchos se calman porque gana el que había sido líder y esperan su gestión, o si no están de acuerdo con el resultado, escala a otro nivel con violencia. Entonces, el sistema de prevención es muy importante, cosa que ya en el Estado peruano no lo tenemos. Teníamos en la PCM, pero ha sido desactivado. No existe en ningún sector del Estado un sistema de prevención que sí existe en otros países. Señalo esto porque es importante tomar en cuenta que no es el abordaje en la elección en sí, en el proceso electoral, sino que previamente se tiene que ir construyendo todo un sistema preventivo para que se realice una elección en paz, pero más que una elección en paz, una gobernabilidad en paz. Porque uno puede ganar la elección, pero al día siguiente pues empiezan los problemas
con los que han perdido, etc. Entonces, por eso es que no es que haya un tema electoral, sino es un problema de gobernabilidad del Estado frente a la sociedad. Es un problema mucho más profundo. Entonces, dado estas premisas, vamos a entender ahora cuál es la dinámica de un conflicto. Es decir, ya sabemos que los conflictos son multidimensionales. Sabemos además que podemos prevenirlo si tenemos un sistema de indicadores. En ese momento trabajamos nosotros con gobernadores. Todos los gobernadores del país generaban un reporte para identificar las tensiones. O sea, todo conflicto parte de una tensión social, parte de una diferencia, de una desavenencia, de un desencuentro de líderes, de objetivos, de intereses, etc. Cuando tú identificas a un nivel muy primario eso, puedes empezar a tratarlo. Es como tratar una enfermedad a nivel primario. Pero después se hace mucho más complejo porque adquiere otra dimensión. Pero vamos a entender su dinámica. ¿En qué consiste un conflicto? ¿Cuál es su dinámica? Esta es la curva más o menos conocida, ¿no? Un conflicto más o menos conocida, que parte de, primero hay señales, las tensiones sociales, es decir, diferencias, un líder político, un grupo social que está en desacuerdo con, por ejemplo, la instalación de un proyecto, es una señal, el desacuerdo es una señal, entonces generalmente manda sus documentos y empieza a decir que está de desacuerdo con ese proyecto, pero cuando no hay atención correcta ni la solución adecuada, empieza a madurar, ¿no? Entonces, generalmente, de gran parte de las tensiones se van solucionando y buenos funcionarios o buenos relacionistas comunitarios logran ir manteniendo la paz. Pero a veces error humano, porque la mayor parte de los problemas, el crecimiento de los conflictos son por errores humanos. Eso es como manejar un carro, es decir, hay buenos choferes como hay choferes pues de combi que en su acelerada búsqueda pueden causar muchos daños. Entonces, en mi experiencia, los conflictos se han escalado, se han acelerado por errores humanos, de cualquier nivel, del operativo, de la base, del relacionista, del responsable, del viceministro. Aquí no hay distingo. Simplemente el no concebir, el no comprender un conflicto genera, digamos, errores que después va madurando hasta que explosiona. Explosiona, ¿no? Explosiona. Luego, el conflicto llega a un nivel de explosión, de estabilización, como estamos ahorita en el caso de Espinar, y explosionado, pero está en un nivel de explosión se mantiene, es decir, igual en estación 5 que acaban de tomar ayer. Y si hay un proceso adecuado de diálogo, empiezan a declinar, puede haber reactivaciones y así es la dinámica. En ese proceso de explosión, en ese proceso de estabilización, ejerce la violencia y al mismo tiempo esa violencia genera un muerto, un herido, daños materiales, etc. Entonces, la explosión, la crisis, como la llamamos nosotros, ya es hay una técnica de manejo de crisis, obviamente, pero ya es un tema donde ya hay afectación a la gobernabilidad, a los recursos, a la vida humana. Lo ideal es atenderlo en la primera etapa, pero a veces falta de manejo, falta de análisis, hacen que los conflictos explosionen. Entonces, hay dos niveles de intervención. La prevención, y estos dos niveles tienen su técnica, el escalamiento, la crisis y el desescalamiento. Entonces, el caso que estamos viendo es un caso que hubo un espacio para la prevención, porque hubo una amenaza. Y esa amenaza después se llevó a cabo y se produjo la crisis. Entonces, y quizás no hubo una atención de los órganos correspondientes en la etapa preventiva para que esto escale. Es decir, de repente nadie se imaginaba que iba a cumplir esa promesa, porque obviamente cortar el tubo no es una cosa que se hace todos los días, ni es una cosa que
que, que todo el mundo está dispuesto a hacerlo, ¿no? Entonces, hay un riesgo enorme. Entonces, en el caso específico de este caso de Mayuriaga, hubo un espacio para la prevención que no se usó. Yo llegué justamente ya cuando el tema había empezado a escalar, ¿no? Cogí ese video de la amenaza, pero durante ese tiempo no hubo ninguna acción preventiva, así que tuvimos que ver ya la etapa de crisis. ¿Cómo se hace frente a un conflicto? Es decir, en la etapa preventiva, cuando ya se producen las primeras tensiones, yo asimilo mucho al trabajo del abordaje de una enfermedad, es decir, la técnica del conflicto es parecida a la técnica de los médicos, que es hacer el diagnóstico e identificar las causas, qué está causando, cuál es el problema, dónde está surgiendo. Normalmente hay un origen de una demanda insatisfecha, intereses, etcétera, pero hay actores que viabilizan, que canalizan, que elevan el conflicto, que pueden ser los que ayuden a solucionar. Entonces, el identificar las causas te hace ver cómo predecir en qué momento puede estallar y obviamente mitigar su impacto. Entonces, la clave está en identificar las causas. Esa es la clave. Digamos, hay dos niveles. Uno es el diagnóstico, que es parecido al de un médico, y otro, el abordaje, que hay técnicas de diálogo básicamente, pero también de estrategias, es decir, mucho te ayuda la historia política, la historia, incluso la historia de las guerras, la historia que han desarrollado un montón de estrategias de la diplomacia, de estrategias a nivel de toda la humanidad que te permite ver cómo se resolvieron en distintos escenarios, teniendo en cuenta que ningún conflicto es similar a otro, como ninguna guerra es similar a otro, como ningún paciente es similar. Puedes tener la misma enfermedad, pero se manifiestan de distintas maneras y requieren distintos abordajes. Eso es lo que hay que entender. Las causas probables que más o menos conocemos, pero estos son conceptos generales porque hay que entender que cada caso es diferente. Entonces, desconfianza es una, hay desconfianza con el Estado, altas expectativas, es decir, espero que, por ejemplo, en el caso de ahora de Espinar, 1.000 soles de bono, esa es mi expectativa, ¿no? Necesidades insatisfechas, es decir, ahí tengo una necesidad ahora del COVID y me está llevando a la pobreza y necesito ese dinero. Incumplimiento de compromisos, en este caso hay un incumplimiento de compromisos porque estoy tocando el tema de Espinar. Hay incumplimiento de compromisos porque hubo un acuerdo anterior que de alguna manera hay una cantidad de dinero que no se ponen de acuerdo para usarlo, entonces hay compromisos que están incumplidos. Visiones de desarrollo, obviamente hay diferentes, todos sabemos que los pueblos nativos tienen una visión de desarrollo diferente al pueblo urbano, o en el caso de Espinar, las visiones, las aspiraciones que tienen los sectores de las comunidades campesinas son diferentes a otros. En algunos hay poca acción preventiva, tema de representatividad. En el caso que estamos analizando de Mayuriaga, la visión que piensan que la presidencia del Consejo Comunista o el presidente de la República va a decidir de todos los organismos del Estado, sea judicial, sea legal, el Congreso, etcétera, es el APU de todo el Estado. Entonces hay un tema de representatividad ahí problemas de manejo de información también. Estos son algunas de las causas, ¿no? O sea, en realidad, como el conflicto es multidimensional, uno tiene que estar abierto a las distintas datos que te manifiestan síntomas que te pueden ir a ver dónde está la causa y dónde está el origen de un conflicto, porque ahí puedes encontrar la salida y la solución. Pero es importante aquí, yo creo que esto hay que entenderlo claro. Las tensiones sociales, todos los días hay tensiones sociales, todos los días tenemos tensiones nosotros.
y conflictos en la casa, en el transporte, hasta con nosotros mismos, ¿no? Nos miramos al espejo y hoy no me gusta eso, me pongo otro, no te pones de acuerdo ni contigo mismo. Todos los días hay conflictos diarios, cotidianos, y en realidad desde el origen de la humanidad siempre hemos tenido esta interacción diaria. Pero, ¿qué tipo de tensiones producen conflictos sociales? ¿Qué tipo de tensiones? Es importante. Son aquellas tensiones donde está envuelto el poder. Ese es otro concepto que hay que entender. El poder. El poder en el sentido más amplio de la palabra. El poder entendido como la capacidad de influir sobre otra persona. Es decir, la capacidad de que A influye en B, ya sea mediante el convencimiento, el dinero, la ideología, los sentimientos, cualquier forma de poder es. Y a su vez, la capacidad de generar actos en la otra persona respecto a tu objetivo y a tu visión. Además hay que entender que el poder es fluido, es decir, sobre todo en un conflicto. En un conflicto, si un grupo te para la carretera, en ese momento ese grupo tiene el poder. La policía pierde el poder porque no tiene la capacidad de, aunque sea la autoridad, de retirar. Y si intenta retirar puede haber un muerto, en el caso de Bagua, y su poder queda, su legitimidad queda desacreditada. Entonces, el poder en un conflicto es fluido, cambia. Entonces, uno tiene que identificar qué actores tienen el poder, porque con ellos tienes que dialogar. Y también, como mediador, facilitador, qué actores tienen el poder en las distintas instancias del conflicto. Es decir, en un conflicto hay varios actores, como vamos a ver. No es 2 o 3, es múltiples actores, primarios, secundarios, externos. Hay una cantidad de conceptos, pero lo que uno tiene que empezar a medir es quiénes tienen el poder de decisión. Eso es muy importante, porque si tú, por ejemplo, en este caso de Mayuriaga, cortaron el tubo, va el premier y la comunidad le dice, no señor, ¿sabe qué? No estamos de acuerdo. ¿Qué vas a hacer? Entonces a la próxima traes el ejército, lo detienes a todos. Otro baguazo. Entonces, ¿quién tiene el poder en ese momento? ¿El presidente del Consejo de Ministros o el APU de la comunidad o la comunidad? En ese instante, quien tiene el poder es la comunidad. Entonces, un esquema de facilitación de diálogo tiene que estar claro en que, bueno, no vas a decir, no, bueno, pero él es el presidente, tienes que hacerle caso. No, en ese momento quien tiene el poder es el que controla la situación. Eso es fundamental. Si no se ha comprendido eso, no se ha comprendido nada de la dinámica del conflicto. Y muchos cometen ese error, porque dicen, aquí vamos a imponer la fuerza del Estado, la fuerza de la ley, la fuerza. Y eso, en una situación de conflicto, es un dato de tu análisis. Porque precisamente el conflicto surge porque ese poder no ha cumplido su rol, o ha fallado en su rol, o se ha equivocado en su rol, o ha sido mal interpretado, o quizás el otro grupo quiere destruir esa fuerza, ese poder. O sea, hay protagonistas del conflicto que simplemente quieren que el Estado fracase, quiebre, ¿no? Entonces, uno tiene que analizar todos los componentes en cada caso. Obviamente estoy dando generalizaciones porque, insisto, cada caso es diferente. Entonces, el poder es importante, porque el poder te va a dar en el análisis la dimensión de tu estrategia que vas a usar. Estamos hablando ya de un nivel, saliendo del tema preventivo, incluso en el nivel preventivo, pero entrando al nivel ya de conflicto en sí. En el nivel preventivo, obviamente, hay personas que desarrollan una estrategia de acumulación de poder para luego imponer sus condiciones. Entonces uno tiene que estar atento a los distintos niveles de acumulación de poder que van generando los actores en un contexto dado, un contexto de conflictividad, un contexto que tú consideras de alta conflictividad. Tienes que estar atento a quiénes van desarrollando poder o acumulando poder.
qué ellos van a hacer después, con quienes vas a dialogar o con quienes vas a tener que enfrentar según sea tu posición. Entonces, es muy importante comprender en qué consiste, quiénes son los actores que generan el poder. Y tienes que empezar y hay muchas técnicas, ¿no? Muchas técnicas para poder mapear los actores, ¿no? Están los actores sociales, ¿no? Y sobre todo, entender, y esto es muy importante, y el actor no es necesariamente una persona, sino puede ser una institución. El actor social no es solamente un individuo, puede ser una institución al cual, o un partido, o un grupo social al cual el individuo representa, o una comunidad, etc. Entonces, en el caso específico de un conflicto, ¿qué tiene un actor? Un actor tiene, y tenemos que empezar a separar, una posición, interés y una necesidad. Es decir, todo actor, en el caso del conflicto, haciendo el análisis del conflicto, tiene posiciones, tiene intereses, tiene necesidades. Entonces, en el caso de un conflicto, cuando tú haces un diagnóstico de un caso, tienes que empezar a separar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses y cuáles son sus posiciones. Sus necesidades se expresan en algunas palabras. ¿Para qué quiere eso? ¿Qué es lo que desea? Lo que busca. Los intereses es ¿qué quiere? ¿Qué busca? ¿Cuál es su interés? Y la posición es la postura, la creencia la ideológica, los valores que encuestan. En este caso, analizando el caso de Zumpa, su interés era básicamente político, obviamente, que era ser el alcalde de Morona. Está clarísimo que ese era el interés. Y su posición es, como representante de la cultura huambís, él se sentía con derecho y con, digamos, con todo el poder para poder ganar la elección. Pero en este caso, ¿tenía alguna necesidad? Desde el punto de vista nuestro, no. ¿Por qué? Porque no había un tema de, digamos, acá, como el caso de la pandemia, por ejemplo, de que falta de alimento o había una crisis de agua, etc. Entonces, uno tiene que empezar a analizar cada actor tratando de desmembrar su posición, interés y necesidad. ¿Por qué es importante eso? Porque las necesidades no son negociables. Es decir, si tú vas a enfrentar un conflicto y encuentras necesidades, por ejemplo, agua, salud, etc., eso simplemente no es negociable. O sea, nadie va a negociar si toma desayuno o almuerzo, ¿no? Nadie va a negociar, eso no es negociable. Entonces, ahí tus capacidades de negociación simplemente tienen que ayudar a que esa necesidad llegue. Las posiciones e intereses sí son negociables. Entonces, tú tienes que identificar qué posiciones e intereses tienen para desarrollar tu estrategia de negociación y de diálogo. Entonces, si tú encuentras un caso donde es absolutamente necesidad de decir la gente está reclamando agua y simplemente no tiene agua, tú no vas a ir a negociar. Sería tonto que uno se vaya, señor, pero es cuestión de unos días y usted no puede tomar agua 3 días. No. O sea, es cómo gestiono para que llegue el agua. Y eso te da legitimidad para negociar después otros intereses. ¿Qué otras necesidades hay? No solo hay necesidades espirituales. Me tocó enfrentar un caso del Apu Carguarazo, en Ayacucho. Ahí, de una empresa sudafricana que había obtenido un registro minero para obtener que había oro ahí, ¿no? Era una empresa australiana. Y obviamente había comprado el permiso, etcétera, y entonces inició un proceso y contrató unos religiosos comunitarios.
y se encontró con que ese Apu Carhuaraz, ese lugar, el Carhuarazo era un Apu, era un cerro que era adorado por una población y donde ahí los danzantes de tijeras hacían sus pagos antes de iniciar. Entonces, los relacionistas pensaron que iban a poder convencer a la población de que permitan ahí extraer el oro. Obviamente ninguna visión antropológica. Entonces, ahí había una necesidad espiritual, es decir, el Apu cubría una necesidad emocional, emotiva, que no era comprendido. Bueno, cuando vinieron los verdaderos ejecutivos de la empresa australiana, comprendieron y dijeron, bueno, aquí no podemos hacer nada, ¿no? Pero hubo casi 2 años de intento de convencer a la población en talleres, etcétera, de que, bueno, es cuestión de que comprendan que el APU no lo vamos a tocar, sino la parte de abajo, etcétera, ¿no? Argumentos. Y obviamente la gente se fue cada vez agudizando, ¿no? Dijeron, primero muerto antes que toquen al APU. Entonces, obviamente, fueron 2 años infructuosos para esos relacionistas o esta empresa pero fácilmente nosotros nos dimos cuenta cuando intervenimos que esto era no negociable. Aquí el informe fue simplemente que le devuelvan la concesión y que aquí no se puede tocar, ¿no? Como querer intervenir pues en la Catedral de Lima, ¿no? Entonces es imposible, ¿no? Entonces, hay necesidades que no son no negociables, pero sí posiciones e intereses son negociables. Entonces, en este caso de Zumpa y mayoría, obviamente no había necesidades. No había necesidad. Lo que había son intereses y mecanismos de negociación de sus intereses. ¿Cuál era su interés? En este caso, primero que le anulen las elecciones para él ser alcalde en una nueva elección. Segundo, recuperar la inversión de su campaña, porque él había invertido todo el dinero que había ido ganando en sus trabajos con la empresa. Tercero, su interés era, obviamente, tener un poder político que él consideraba que había logrado en su campaña, ¿no? Y tenía una posición frente al Estado, que era que el Estado lo estaba haciendo injusto con él. Todo esto era negociable, todo era conversable. Además exigía en ese momento, y esa fue la estrategia ya, porque no solo está la posición, el interés, sino desarrollan una estrategia. Cada actor desarrolla una estrategia. ¿Cuál es su estrategia? En este caso, su estrategia es, corto el tubo, vienen a negociar con nosotros y exijo en este momento la escuela que he solicitado, la luz, el colegio, las obras que durante mucho tiempo el Estado le había ido ofreciendo. Y en el acto, lo cual era imposible. Nadie hace una escuela pues en 1 mes, en 2 meses, ¿no? Entonces, y obviamente cuando iba un grupo del Estado a negociar, le decía, pero señores, ¿ustedes ya tienen la escuela? ¿Ustedes ya tienen el centro de salud? No, entonces, ¿a qué han venido? Y solamente la comisión retornaba, sin lograr nada. Y un ingreso fallido, porque había ido una comisión previa y había logrado convencer de que si venía el primer ministro, él firmaba. Bueno, fue el primer ministro y le dijo, han venido tus funcionarios, me han prometido, no me han cumplido, y espero que usted haya traído algo. Y le dije, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, iniciar las obras. Bueno, entonces no hay nada, entonces tampoco hay nada que discutir. Entonces simplemente tomó el helicóptero y retornó. Entonces la estrategia estaba equivocada, porque se basaba en cumplir lo que las condiciones que él había puesto. Es decir, él pone esa condición y el Estado, en un intento de convencerlo de que esa condición lo va a lograr en el tiempo, seguir su juego, ¿no? Y eso fue casi 10 comisiones, ¿no? Entonces, posiciones e intereses son negociables, necesidades son no negociables. Y tenemos que desmenuzar además
los tipos de intereses que hay, ¿no? Si estos intereses están basados o sea, se sostienen sobre la fuerza, en este caso no había fuerza, pero había una coerción, es decir, había una condición que era el tubo estaba cortado y cada día perdía el Estado dinero, y había una manipulación, sí, había una manipulación en la comunidad, porque obviamente la comunidad, no es que la comunidad pues sea homogénea, hay intereses diferentes también ahí, y obviamente había el discurso que ahora me solucionan los problemas, y no, entonces la comunidad dijo, pensaba, ¿no? Que llegaba el primer ministro o el presidente y, bueno, permitió eso sí avanzar un colegio que estaba ahí, empezaron a avanzar rápidamente, permitieron trabajar y sí, pues lo pudieron culminar, que fue la obra que sí se logró culminar. Y obviamente hay procesos de persuasión, etc. Entonces tenemos que ir desmenuzando los intereses, qué categoría tienen, qué tipo de interés hay, qué carga tienen esos intereses. Sobre el tema de intereses hay todo un tema, ¿no? Por eso, como les expliqué al principio, estoy haciendo una visión bastante amplia, técnica sobre cómo se maneja un conflicto, pero esto cada uno es un día de clase, ¿no? Un par de horas de clase. Bueno, a ver, entonces, ¿qué nos permite esto? Una pequeña, digamos, como una herramienta de negociación. Cuando tú enfrentas posiciones e intereses. Esta es la famosa técnica de Harvard, ¿no? Y es juntar posiciones e intereses y encontrar la zona donde los intereses y las posiciones son comunes. Entonces, del universo de posiciones que tienen los distintos actores y de intereses que son diferentes, el primer punto de acuerdo consistiría en aquello que es común. En una primera reunión, una primera sesión es, por ejemplo, en el caso específico de Zumba, la escuela, ya, ese es un punto que estamos de acuerdo, se está trabajando ya tenemos un punto donde podemos empezar a trabajar. No está rota la comunicación y empecemos a eso. Entonces, la primera reunión es, bueno, el colegio va a estar listo, empecemos a trabajar. Bueno, ya es un avance. Pero eso no te soluciona, porque esta es una estrategia que simplemente te junta el interés, te junta la posición, te ayuda, pero no te desescala. Es decir, la técnica de Harvard es un elemento, es una dimensión. Te desescala el conocimiento amplio de todos los actores, de todas las posiciones, y te permite tener una visión integral y tocar los puntos donde sí te podrían ayudar. Hay muchas herramientas que no es el momento de profundizar, el famoso mapa de actores, la valorización del poder de los actores, es decir, si tiene poder alto, poder medio, poder bajo, es decir, los niveles de influencia y de interés, si hay un tema de multitud, es decir, herramientas. Esto es un curso profundo que se puede hacer, solamente para mostrarle que hay un conjunto de herramientas que te permiten identificar a los actores, sus intereses, sus niveles de poder, su nivel de influencia, es decir, pero lo que uno tiene que tener claro es la visión de todos los que intervienen en el proceso del conflicto. Para el caso de Mayuriaga, si hacemos un mapeo rápido, podemos señalar que ya un poco para ir en la forma como se empezó a solucionar ese tema, tenemos a Zumpa, su hermano, una familia, es un clan familiar, a la comunidad One Piece, ¿no? A profesores mestizos, ¿no? Y tenemos a la organización AIDESEP y la organización Orpio, que son las organizaciones de las comunidades, que es un nivel mayor de organización, y las federaciones. Y tenemos a los ministerios distintos que están entrando y saliendo, haciendo, digamos, labor de política pública. Petroperú, ¿no? Petroperú, Perú-Petro. Tenemos al alcalde de Morona, que ganó la elección, al Jurado Nacional de Elecciones, a OMPE, es decir, porque ellos fueron los que, digamos, dieron las resoluciones. Entonces,
tenemos un mapa bastante complejo de actores, el gobernador regional, el primer ministro, los ministros, la oficina, en este caso yo estaba trabajando por la oficina de gestión social de la presidencia del Consejo de Ministros, y de este mapeo, de ir conociendo, porque permitimos entender que había un punto débil en todo este proceso de negociación. Es decir, que la estrategia de ir y llevar al Estado y empezar a decirles, bueno, señor, había visiones hasta que de entrar y declarar emergencia y entrar con el ejército, ¿no? Había posiciones en el Estado mismo, ¿no? Hay sectores que tienen esa visión, que es cuestión de que hay que entrar con el ejército. Estaba la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que decía, no, aquí tenemos que respetar. Estaba la iglesia que es muy fuerte allá, que obviamente no iba a permitir una acción de ese tipo. Entonces, teníamos que ir dialogando con todos ellos para ir entendiendo cuál era su posición, ¿no? Cuál era su posición, su interés en el tema, porque obviamente la iglesia tiene un interés también en el tema, y todos tienen intereses, y ir desmenuzando y la capacidad de influencia que tiene. Obviamente se habló con la iglesia, y la iglesia tiene limitada capacidad de influencia, apoyó en el diálogo, pero no logró. Entonces, hubo digamos, 11 ensayos de diálogo infructuosos. Hasta que fui a una reunión en Chapis, una reunión que es otra comunidad guajún, que justamente ahí hubo un secuestro, y durante el secuestro pude conversar con más profundidad con los dirigentes, guajuns o dirigentes de mayor. Y entonces, entre los temas que conversábamos, porque la labor es esa, es entender a los actores, escuchar bastante, les pregunté sobre el caso Mayuriaga, ¿no? Les dije, ¿qué podemos hacer del caso Mayuriaga que hasta ahora no lo resolvemos? Y que hay la posibilidad de declaratoria de emergencia. Y al declarar emergencia, obviamente, va a haber consecuencias porque el Estado está perdiendo cada día 40 millones de dólares. Ya en ese tiempo habían ya 80 días. Entonces, los dirigentes, 2 o 3 que eran dirigentes de toda la zona, me dijeron, mira, José Luis, a nosotros también nos preocupa porque piensan que como dirigente indígena nosotros cortamos los tubos, y no es así. Tú sabes muy bien que nosotros tenemos una reivindicación de movimiento indígena y que queremos nuestros derechos y que se nos respete, pero nunca avalamos el corte de un tubo ni el daño ambiental. Y ahí está el punto, es el punto débil. Encontré la llave. ¿Ustedes no están de acuerdo? No estamos de acuerdo. ¿Pero y por qué no manifestaron? No, tampoco queremos que el movimiento se divida. Ok, le dije, ok, totalmente de acuerdo. Pero sí lo que podemos hacer, le digo, es hacer una misión con ustedes y hablar para que ellos entiendan, subentiendan que ya no es un daño al Estado, sino un daño al movimiento indígena, a los propios representantes y a ellos mismos. No, me dijo, una misión no. Primero vamos a ir nosotros. Nosotros primero, apóyenos, ¿no? Todo el apoyo, recursos, todo lo que sea, pero nosotros vamos a ir primero y vamos a hablar en nuestra lengua y vamos a hacerle entender. Y luego conversamos. Ese era el punto que no habíamos explorado por más de 80 días. Intentando. Entonces le comuniqué al primer ministro, al viceministro, le comuniqué que había esa salida. El viceministro viajó en el momento, estuvo en 2 días para una reunión preliminar en Iquitos, donde acordábamos las condiciones del viaje de esta comisión, solamente de líderes indígenas para hablar con ellos. Obviamente se les dio la facilidad y fueron. Fueron ellos, hablaron en su lengua, pero para eso ya había fracasado una misión del Premier. Entonces ya la situación estaba a un límite.
Ya prácticamente se estaba pensando en la declaratoria de emergencia, ¿no? Hecho que se ha hecho en muchos lugares por falta de exploración del diálogo, ¿no? El diálogo es algo que uno tiene que hacerlo constantemente, escuchar, conocer muy bien a los actores, escucharlo, analizarlo, y siempre vas a encontrar, este es como conocer una enfermedad, conocer un caso, ¿no? Cada caso es complejo, y si tú conoces profundamente el caso vas a encontrar la salida, ¿no? Entonces aquí no hay fórmulas mágicas. La fórmula mágica es enfatizar el diagnóstico, conocer. Entonces, esta misión volvió a los 10 días y le dijimos, mira, esta es la última misión. Después, si ustedes no tienen éxito, vamos a tener que declarar en emergencia. Y volvieron y dijeron, sí, bueno, sí hemos logrado, están muy dolidos, los han maltratado, ha habido amenazas de todo tipo, Petroperú, etcétera, pero han comprendido. Han comprendido y lo esperan al primer ministro, pero estos son los 11 puntos, son 13 condiciones. Entonces empezamos a revisar, de los cuales 9 eran admitibles y 3 eran complicados, ¿no? Entonces dijimos, mira, estos 3 son muy complicados, o sea, esto no se puede. O sea, es decir, la norma dice que si producen un derrame ellos no pueden trabajar, entonces que le den el trabajo a ellos de la cosa que han generado es imposible, es hacer un incentivo para que todo el mundo corte y trabaje. Eso no lo podemos aceptar. En segundo lugar, lo que no se puede aceptar también porque hay denuncias hechas, están denunciados lo que es, y ese es el Poder Judicial, que es aparte. O sea, va a entrar a un proceso judicial, el presidente no puede decir, señor, ¿sabe qué? Señor juez, libéralo, pues, ¿no? Eso no existe, en el Estado de Derecho no existe. Y el tercer punto era, tampoco ni qué decir de las elecciones, eso es imposible. Entonces, esos 3 puntos son no negociables. Y bueno, así que, mira, dice, yo creo que ellos van a entender, así que intentemos y entremos, ¿no? Van a entender porque también, claro, es lógico, no se puede hacer eso. Y entramos en esa misión y se logró el acuerdo. Entonces, ¿qué permitió esto? ¿Cuál es la técnica? La identificación. Tienes que identificar. El reconocer el conflicto, reconozco el conflicto. Identifico actores, intereses y posiciones. Desmenuzo. Diseño la estrategia. Y genero los espacios de diálogo. Decirlo así es bastante simple, ¿no? Cualquiera puede leer y decirlo y tan fácil es. Pero, como les he explicado, la complejidad que tiene cada caso está en conocerlo. Conocer y conocer los actores, trabajar mucho con ellos. Es decir, esto, como digo, aquí no hay arte de magia, ni que uno va a una varita y soluciona, o que yo voy y los convenzo porque yo hablo bonito, yo los convenzo. No, eso no existe. Yo soy empático, que es cuestión de... No. Es decir, un médico, por más empático que sea, no puede curar una enfermedad. Tiene que conocer el cuerpo y darle la receta. Y eso es un conflicto. Entonces, ¿qué necesitas? Actitudes, obviamente, tienes que tener un respeto a la realidad multicultural, escucha, tienes que escuchar bastante, respeto a la opinión de los demás, una capacidad de concertación, capacidad de análisis, conocer profundamente, responder adecuadamente a las situaciones de tensión, es decir, si te secuestran, bueno, ya la primera es un poco que te choca, pero después ya sabes que tienes que, en realidad no es un secuestro que te metes, sino no te dejan salir de la comunidad, no te meten a un cuarto, nada, simplemente es su forma también de defensa, porque tantos incumplimientos que hay que ya están curados, ¿no? Las etapas de prevención y tratamiento, y
tener los recursos necesarios, pues obviamente para movilizarte, tener la capacidad de facilitar. Entonces, este es, digamos, en términos muy, muy resumidos, cómo se aborda un conflicto a partir del caso Mayuriaga, que es un conflicto, entre comillas, electoral, pero que en realidad esconde una conflictividad muy profunda que tenemos en diversas partes del país, ¿no? En la Amazonía, en el sector, incluso en el sector urbano, tenemos conflictividades que están escondidas, están ahí subterráneas, y que ahora van a empezar nuevamente, ya están empezando a manifestarse, y requiere pues de todo, y que obviamente en las elecciones que vienen vamos a tener una situación de bastante conflictividad. Obviamente cada elección va creciendo. ¿Por qué? Porque cada vez se agudiza el tema político, entonces la mayoría de líderes saben que producir un conflicto da réditos políticos, y ya están enfilando los próximos meses a su preparación pues para sus propias candidaturas, con sus posiciones, sus intereses y en algunos casos necesidades que hay que atender, que sí creo que es necesario. Bueno, eso es todo lo que quería decirles, y estoy atento a cualquier pregunta y empezar el diálogo y empezar a resolver sus dudas. Muchas gracias. Vamos a activar el chat para las preguntas. Un momento, por favor. Muchas gracias, José Luis. Vamos a activar el chat para las preguntas. Les reitero a los alumnos que no es necesario que se registren en el chat su asistencia, ya que el sistema inmediatamente registra su asistencia por lo que se ha pedido sus nombres y apellidos completos. El sistema que tenemos en la plataforma, inmediatamente a su ingreso y salida, está registrando su asistencia. Así que por favor no utilicen el chat para registrar su asistencia. Bueno, por favor yo agradecería a los que tienen alguna pregunta, pueden hacerlo. Ahora sí utilicen el chat para su nombre y pueden ver. Di Estefano Pedro Palpa, a ver, actívale por favor, Emiliano, Doctor, el micrófono ya está activado. Sí, a ver, por favor, Di Estefano Pedro Palpa Luna, ¿puedes preguntar? Bueno, las semanas anteriores hemos tenido el tema del conflicto de Antapacay. ¿Por qué no se tomaron las previsiones del caso y por qué a la fecha no tiene una solución real del conflicto? Bueno, me estás preguntando como, es decir, yo ahorita no estoy en la presidencia del Consejo de Ministros, entonces y no te puedo responder eso porque no veo ese caso, ¿no? Entonces, pero como he venido explicando, en los procesos que yo he abordado, obviamente no ha llegado a ese nivel, ¿no? O sea, te puedo decir de los casos que he manejado, ¿no? Yo no te puedo decir lo que manejan otros funcionarios. Pero obviamente ahí hay todo un problema de prevención, de incumplimiento, que no me gustaría hablar pero yo he dado un esquema que te va a permitir analizar el caso y ver dónde están las fallas, ¿no? Entonces, cada caso es único, como expliqué, ¿no? Entonces, estoy siguiendo así, la parte amazónica lo conozco muy bien, conozco la parte minera, pero en uno sigo como analista, tengo una visión, digamos, pero en los casos que intervengo sí te puedo responder, ¿no? Y ese caso no intervengo. Muy bien, gracias. Juan José Gutiérrez Arrece, por favor, puede hacer uso de la palabra. Buenas noches, doctor Yuri, buenas noches, doctor Álvarez. Muy buena su exposición en respecto a los análisis que hace de los conflictos. En relación a las causas de conflictos sociales, doctor Álvarez, los análisis que usted nos ha enfocado más están desarrollados a los entornos
que puedan ejecutar la población respecto a un desarrollo todavía antes de un proceso. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando hay conflictos sociales con encuestas que generan una expectativa a un candidato, ¿no? Que es también una de las partes de las causas de conflictos, ¿no? Y que sus votantes de determinado candidato generan, pues, conflictos, ¿no? Durante el proceso electoral, ¿no? Durante el proceso electoral. Y asimismo también, ahora, con la preocupación, ¿no? Actual, de que la OMP ha sacado una resolución jefatural donde desarrolla, pues, su programa para este proceso electoral del 2021, y hay una línea de tiempo. Parte de los conflictos es porque también falta capacitación a la ciudadanía, y los tiempos se han reducido terriblemente para que los trabajadores, los que trabajan como corredores de mesa en OMP salgan, ¿no? Al campo y puedan disuadir, convencer, ¿no? A la población de su participación y poder menguar cualquier posible conflicto social. Yo veo con preocupación porque he visto que se va a contratar al personal de campo de ese rubro, de ese grupo ocupacional, desde el 26 de marzo, y las elecciones van a ser el 8 de abril. Entonces, no hay mucho tiempo, y no sé, sistema presupuestal, tema programático, pero bueno, ese también es un tema que nos lleva a un posible conflicto por falta quizás de preparación en algún momento del personal, ¿no? Quisiera su apreciación al respecto, doctor. Gracias. Claro, a ver, estas elecciones van a ser muy complejas, ¿no? Muy difíciles, creo que para el Estado, por varias razones. Primero, el COVID. Entonces, el COVID ha cortado todos los tiempos, ha generado una cuarentena. Entonces, uno. En segundo lugar, no van a ser las campañas conforme las conocemos. Probablemente va a haber un trabajo fuerte en redes sociales, en medios, y los mítines obviamente van a ser focalizados. Va a haber todo un tema ahí complejo. Y por otro lado, la preparación de los órganos electorales han tenido muy poco tiempo. No han generado los instrumentos. Entonces, va a ser una elección muy compleja, probablemente vaya mucho conflictividad como producto de los resultados. Entonces, lo que yo sugeriría es que sí tienen que armar ahora un sistema de alerta y respuesta temprana, que no es difícil de armar, no es fácil de armar, no es difícil, digo. Tú tienes una red de funcionarios en todo el país, de gobernadores, y que fácilmente el sistema, lo digo porque lo hemos usado, puede capacitarlos y ayudarlos a que le brinden información. ¿Dónde están las tensiones? ¿Dónde se están produciendo estos problemas? Entonces tienes un mapa de todo el país, de alertas, incluso puedes poner una semaforización, ¿no? Verde, ámbar, rojo, de tal manera que tú con este mapa puedes abordar aquellos puntos donde sí son difíciles, son rojos, ¿no? Son puntos donde hay conflictividad anterior y este proceso va a generar más conflictividad. Y sobre estos casos ya rojos, digamos, desarrollar una estrategia preventiva de un equipo que trabaje. Si no vas a hacer todo el equipo a todo el país, sino sobre aquellos que tu análisis de alerta te ha mostrado que son casos que van a generar una conflictividad. Y ya se pueden ver en las campañas, en las agresiones, en los líderes, ya prácticamente se pueden ver. Por ejemplo, toda la zona del corredor minero va a ser muy complicado. La parte amazónica, de repente algunas zonas, ¿no? Y ya puedes ver lugares donde va a haber conflictividad electoral, no se van a aceptar los resultados, se va a cuestionar el sistema, ahorita mismo se está cuestionando, etc. Entonces yo sí sugeriría, porque si no toman este sistema de prevención, porque es un sistema, vas a tener unas elecciones muy, muy complicadas y probablemente con poca legitimidad. La elección anterior ha sido cuestionada su legitimidad, ¿no? O sea, hasta ahora estamos arrastrando con ese problema porque, digamos, el fujimorismo perdió la elección, no reconoció totalmente, entró al Parlamento, hizo una cuestión de obstrucción y las consecuencias de ese proceso las tenemos hasta ahorita. Entonces, no es un tema de técnico del jurado, es un tema muy complejo, es decir, por eso la atención a la conflictividad es enorme,
Es decir, hay que ponerle mucha atención porque de esa elección va a depender 5 años. Y si no ha nacido con una legitimidad totalmente prístina, pues tienes gran parte de nuestro problema de gobernabilidad que tenemos en el país ahorita se debe a no tener atención a esa matriz, ¿no? O sea, hemos hablado muchas veces, etcétera, pero a veces la conflictividad lo vemos como que cuando ya está, ya tocan el puente, ya toman, ya. Entonces, pero no es así, ¿no? Entonces yo creo que estoy de acuerdo con que ya se debe hacer un sistema de alerta y respuesta temprana para estas elecciones, ¿no? Desde ahora. Muchas gracias, José Luis. Ahora le cedemos la palabra a una mujer. Paola Lorena Serpa Amanqui, por favor, su pregunta. Paola. Estado viendo la disertación de... Un poco más fuerte, por favor. Ya, se ha estado viendo la disertación de su ponencia y en una medida ha tratado de menguar el uso de la palabra estado de emergencia. O sea, tenemos conocimiento que esta es una medida normativa, que es usado como una medida confrontativa por parte del Estado. Y su uso es muy radical y ofensivo con los derechos fundamentales porque restringe ciertos derechos. Por consiguiente, en la máxima de su experiencia, doctor, ¿qué resultados ha traído la declaratoria del estado de emergencia en los conflictos sociales? A ver, gracias. La declaratoria de emergencia, el uso de la violencia también es una estrategia. Es decir, obviamente nosotros que creemos en el diálogo es una estrategia no recomendable, pero a veces es necesario, ¿no? Y quiero que no se me malinterprete, porque van a decir, la persona que trabaja en diálogo está recomendando el estado de emergencia. No. Tiene una estrategia disuasiva para que el conflicto no se extienda. Entonces, no he desarrollado esa idea, he desarrollado solamente la curva, pero los conflictos también generan unas espirales. Es decir, se produce en un lugar y de pronto todo, el ejemplo del corredor minero, otras comunidades empiezan a repetir el ejemplo y genera una espiral donde ya puede generar un problema de gobernabilidad en toda esa zona. Entonces, una de las técnicas es encapsular el conflicto, es decir, cerrarlo donde ya nació. Cerrarlo para tratar, porque si permites que el conflicto se extienda, ese es un tema que requiere un equipo mucho más, y a veces se tiene que trabajar, como el caso del corredor minero, que se formaron muchos equipos para trabajar, hasta ahora esas mesas están ahí trabajando, lo cual es un esfuerzo enorme. Entonces, y una técnica es encapsulas el conflicto y generas declaratoria de emergencia o control de la policía, porque la policía tiene el monopolio de la fuerza legal, es decir, los únicos que legalmente pueden usar la fuerza es la policía. ¿Y ejerces para qué? Para evitar que se extienda el conflicto. No es una técnica para decirle, oye, mano, siéntate, o si no, te detengo, ¿no? Esa no es la técnica en la cual nosotros usamos. Nosotros usamos como una técnica disuasiva y de encapsulamiento. ¿Para qué? Para tratar el conflicto, en este caso, donde se produjo, y centrar el diálogo ahí y resolver esa causa, y luego se desescala todo, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, es una estrategia, pero no es que esa estrategia te va a solucionar el conflicto, porque el que te soluciona el conflicto es el diálogo. No conozco un caso donde ha solucionado un conflicto con la fuerza. Las guerras mundiales han terminado en procesos de diálogo, en actas de paz. Todas las guerras todo conflicto, así se ha producido millones de muertos, como la Segunda Guerra Mundial, terminó en un acta de paz. Entonces, en todas las etapas del conflicto, el diálogo es el único instrumento que es el poderoso, el viable, el que soluciona. Ahora, en un escenario de guerra, en un escenario de conflictividad, se usan las estrategias de fuerza, de control. En la misma Naciones Unidas tiene un batallón de paz, ¿no?, que usa la fuerza como órgano disuasivo. Pero no es, creemos nosotros, la solución, es un instrumento para llegar a una solución dialogada. Entonces, y eso es lo que creemos. Y además, la humanidad, si no hubiera aprendido a dialogar, hoy no existiríamos como especie ahorita, nos hubiéramos matado, ¿no? Entonces, es en la articulación, en la capacidad de entendernos, es que hemos crecido. Hay dos fuerzas. La gran fuerza que ha hecho la humanidad poderosa al hombre, al Homo sapiens, es la capacidad de comunicación, de articulación, de solidaridad. Si no, ahorita seríamos grupos pequeñitos que estaríamos cazando y pescando,
porque muchos millones de años fuimos así, sino cuando empezamos a comunicarnos, empezamos a intercambiar y decir, oye, tú produces esto, yo produzco esto, y pongamos de acuerdo, hacemos trueques, etc. Y ahora pues hacemos comunicación vía internet, ¿no? Entonces, el diálogo es la herramienta más poderosa, ¿no? Muchas gracias. Más simple además. Sí. Carlos Brian Rivera, por favor, su pregunta. Sí, ¿qué tal? Doctor, buenas noches. Me parece una gran disertación de su persona. Tenía una consulta. ¿Cuáles serían las principales medidas para poder establecer una política de prevención de conflictos? Bueno, nosotros hemos sostenido, yo en el tiempo que trabajé en la PCM, bueno, realmente recién he dejado por el tema de las actividades del COVID, etcétera, y es que es la creación de un sistema nacional de prevención de conflicto, el cual no ha sido creado. ¿Qué es un sistema nacional de prevención de conflicto? Es decir, todos los órganos del Estado deben tener un sistema preventivo, ¿no? Preventivo que no solo informe, sino que esté en la capacidad de solucionar las tensiones. Es decir, por ejemplo, un alcalde o un organismo de salud, por ejemplo, que a las primeras manifestaciones de tensión busquen mecanismos para empezar a solucionar. Entonces, yo creo que gran parte de nuestro sistema estatal hubiera tenido más éxito si la gente tiene esas capacidades. Porque la desatención, el abandono, y a veces el excesivo burocratismo es lo que produce la conflictividad y los problemas que estamos enfrentando con más. Entonces, los sistemas modernos, los estados modernos, todos los estados modernos que se pueden llamar de tal, tienen su sistema preventivo, ¿no? Entonces, los estados que pasan de un estado patrimonialista, que somos nosotros, un estado que todavía no ha desarrollado carreras públicas, meritocráticas, etcétera. Estamos en un estado, pues, tenemos 200 años, pero todavía no hemos dado el estado, un estado moderno, tiene sistemas preventivos. Y eso es fundamental, ¿no? Y bueno, esperemos que en algún momento haya voluntad política para aprobarlo, ¿no? Mientras eso, los que trabajamos en esto hacemos nuestros esfuerzos para aquello que estalla, que no hay prevención, tenemos que entrar a crisis, entrar a diálogos, lo cual es bastante complicado, bastante esfuerzo, pero un sistema preventivo permitiría rápidamente actuar y desarrollaría más, ¿no? Harías política pública más rápidamente, ¿no? Sí, muchas gracias. José Antonio Soto, ladrón. José Antonio Soto. Sí, muy buenas noches, doctor. Mi nombre es José Antonio Soto, ladrón de Guevara. No me mutile, doctor Chesma. Bueno, mi consulta es la siguiente. El conflicto más reciente es la que se ha generado con la caída del gabinete cateriano. Ese es el conflicto que tenemos reciente. Conflicto Y político. esto definitivamente nos va a traer pues, un grave problema de gobernabilidad y más en el marco de la pandemia de la COVID-19. En el ambiente político, ¿qué sugiere usted que se puede hacer para evitar este tipo de situación? Donde finalmente quienes van a pagar la factura de esta situación son pues los ciudadanos de a pie, ¿no? El ciudadano que no tiene acceso a alimentación, que no tiene acceso a trabajo, que no tiene acceso a salud. Entonces, podemos trabajar a futuro, porque yo creo que a estas alturas estamos pues un poquito tarde en llegar, pero ¿qué podemos hacer en adelante para prevenir esta situación, doctor? A ver, muchas gracias. este es un típico conflicto político, ¿no? Y como todo conflicto, yo les expliqué, hay intereses y posiciones. Cualquier conflicto, incluso el conflicto doméstico, hay un nivel de interés y posición, ¿ya? Y necesidad. Aquí obviamente no está el tema de necesidades, ¿no? Aquí hay un tema de posiciones e intereses. ¿Qué hay detrás de esto? Entonces, desde mi punto de vista, y voy a hacerlo, digamos, ya claro, el grupo de Uresti, el grupo ¿cuál es el interés? Tienen el interés en que la ley de educación del SUNEDU, de las universidades, porque hay intereses de grupos que tienen universidades, no se dé, le den plazo para su... Entonces, este grupo que tiene votos en esto, está clarísimo su interés.
Pues el presidente ha salido hoy día a decir que no va a aceptar eso. Ese es uno. Dos, el grupo de izquierda no estaba de acuerdo con el gabinete cateriano porque es un gabinete liberal pro Confie, esa es su posición, ¿no? Un sector del fujimorismo tampoco está de acuerdo porque hay que entender que el fujimorismo votó a favor del cateriano, pero sabiendo que los otros van a votar en contra, ¿no? Sabiendo que van a votar en contra. Y tienes al otro grupo de Alianza Progreso también, que tiene interés en la ley esta de las elecciones que permita que Acuña no tenga, pueda ser candidato, porque ahorita corren riesgo por el tema de... Entonces, estos grupos tienen intereses. Y obviamente ninguno de ellos es interés en el país. Eso hay que decirlo claramente. Entonces, y por otro lado, el gabinete partió del presupuesto de que poniendo esos 4 objetivos iba a poder imponer. Entonces, no hizo un proceso previo de negociación, de conversación. O si llegó a acuerdos básicos, no profundizó. Porque es el diálogo, el acuerdo, la democracia es eso. Entonces, y decirle qué intereses son posibles de cumplir, qué intereses simplemente no son negociables. Entonces, esa etapa es lo creo que no desarrollaron con fuerza y ya tenemos el resultado, ¿no? Tenemos el resultado. Entonces, ahora, obviamente vendrá un nuevo gabinete, vamos a ver si hay un proceso de negociación, de acuerdo, pero aquí estamos en medio de una pandemia. Entonces, lo que prueba que los propios, digamos, en primer lugar, que la clase política ahorita no tiene una visión de la situación que estamos. Hay intereses bien clarísimos, ¿no? Para nosotros que leemos estas cosas decimos que hay un interés clarísimo. Entonces, obviamente el presidente está un poco acorralado porque los resultados no son muy positivos, entonces no tiene capacidad de negociación y estamos a un año de las elecciones, su poder ha disminuido, es lo que llaman los americanos el tiempo del pato loco, es que no le hacen caso, ¿no? Porque ya pierde poder el último año. Entonces, estamos en ese escenario. Pero este es un conflicto típico político de intereses. Entonces, obviamente, esperemos que el nuevo gabinete logre entender eso y dé una salida. Porque las consecuencias de un conflicto político se traducen en conflictos sociales en el seno de la sociedad, ¿no? Ahorita hay 3 zonas tomadas, ¿no? Que es Espinar, Estación 5 y Lote 95. Entonces, y esto puede ir creciendo. Entonces, el escenario no es muy, muy alentador, pero vamos a ver. Yo no estoy en la PCM, pero en todo caso nosotros ahí trabajamos mucho en escenarios políticos y ayudamos mucho en la gobernabilidad, pero las cosas a veces son más complejas porque tienen dimensiones políticas. Pero es un típico caso de conflicto de intereses, ¿no? Sí. No sé si eso responde a mi pregunta. Sí. Muchas gracias. Tenemos una pregunta muy interesante de consultas previas. Orlando Celso Chaupis Quintana, por favor. Orlando. ¿Puede tener el micro? Sí, doctor, puede activar su micro. Orlando, por favor. Participa. Ahora sí. Disculpe. Felicito la disertación y tenía una consulta con respecto al tema. Es cierto que es un problema político que existe y no podemos taparnos los ojos. Sin embargo, ante todo lo que usted ha explicado, lo que quería saber era, con esta pandemia que está restringida, las diversas, de repente, la parte logística, desplazamiento de las autoridades, ¿cómo se va a enfocar el tema de la consulta previa?
A ver. O sea, ¿cómo vamos a llegar ahí? Claro. Ese es mi... Ya, la consulta previa es un proceso que se da cuando pides la autorización y el acuerdo de un proyecto, ¿no? Es decir, primero tienes que identificar si el grupo al cual vas a consultar, y eso lo hace el Ministerio de Cultura, es un grupo originario. O sea, originario, indígenas, le llaman. La palabra en inglés indígena significa originario, no indígena, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que es un grupo anterior al proceso de conquista o que guarda conexión con ese proceso. Y en el Perú hay 4 en la sierra y identificados y unos 40 en la selva. Entonces, ahora los que están en proceso de consulta previa son el lote 192 que va a entrar que estaba iniciando un proceso de consulta, y también que está iniciando un proceso de consulta es el tema del transporte por río que está en la Amazonía. Y esos son los procesos que tenemos ahorita solicitados. Entonces, pero están paralizados precisamente por el tema de la pandemia. Es decir, simplemente los procesos de consulta están paralizados, por lo tanto esas inversiones están paralizadas hasta que no se efectúen. Entonces, no hay todavía una autorización y un reinicio, porque está en el tema de la pandemia. Y probablemente se reinicie y va a entrar un proceso de negociación. Entonces ahí seguramente las demandas van a cambiar, ¿no? Porque obviamente la pandemia ha afectado a todos. Y en el caso, por ejemplo, de Espinar, ahorita lo que están pidiendo es un bono de 1.000 soles, ¿no? Un bono temporal de 1.000 soles, que no está considerado en los acuerdos, pero que ellos consideran que debe hacer por el tema de la pandemia. Entonces, la pandemia está modificando todas las reglas de juego de la conflictividad también. Entonces, la lectura que se tiene de los conflictos a partir de ahora es post-pandemia. Entonces, hay elementos que debemos considerar. Es como si como digo el médico, un cuerpo, ¿no? Y de pronto estás curándolo, ¿no? Estás tratándolo y de pronto te produce un shock, un derrame cerebral. Entonces, ya vas a tratar ese caso post-derrame. Ya tiene otro comportamiento, ¿no? Y hay otros actores, otros elementos. Y ese es el diagnóstico que se va a hacer ahora. Después, recién la conflictividad está comenzando, porque estuvo paralizado en la cuarentena, y ya tienes ese cariz. Entonces ya hay un reclamo de salud muy fuertes, ¿no? Reclamos económicos muy fuertes, entonces esto va a acelerar, y eso se traduce después en política, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Las dos últimas preguntas, tenemos una pregunta muy interesante. Gunnar Garay Basilio, por favor, tu pregunta. Gracias, señor director. Profesor, usted habló de un Estado moderno y la carencia en el país de un sistema nacional de gestión de conflictos sociales. Y particularmente también destacó la debilidad en las autoridades para afrontar los conflictos de diferente naturaleza. Entonces se me viene a la mente, y a modo de prospectiva y de cara a la nueva gestión pública, ¿considera usted que elevar la competencia de las autoridades regionales y municipales en gestión pública y manejo de conflictos sociales a través de la inclusión de requisitos como candidato en las elecciones regionales y municipales ayudaría en la gestión de conflictos? Eso es mi inquietud, profesor. Muchas gracias. Claro, o sea, a ver, nuestro estado es un estado, hay que decirlo, es un estado, digamos, tiene muchos, en algunos sectores es súper moderno, por inversión, SUNAT, etc. Y en otros es casi primitivo, ¿no? Es decir, tiene componentes, el estado premoderno es un estado donde el carisma, las relaciones de parentesco, de amiguismo, son son fuertes antes que la competencia. El estado moderno es un estado de competencia, es decir, de carrera, ¿no? Cómo vas a ir ascendiendo de acuerdo a tus capacidades. Ese es el estado moderno. China tiene un estado moderno, pero de hace miles de años, ¿eh? Los funcionarios chinos
de hace miles de años son los más competentes. Estados Unidos igual, Chile igual, ¿no? Entonces aquí Servir quiso implantar un sistema o intenta un sistema de meritocracia, ¿no? En la educación, o sea, pero no ha logrado aún porque tiene muchos vacíos. Entonces, y una de las requisitos de la OCDE para entrar ahora va a ser mucho más difícil entrar obviamente, estábamos intentando, es que haya esta meritocracia, es decir que, y esta meritocracia significa no solo en funcionarios, sino también en la elección, ¿no? Requisitos mínimos para la elección de todo, ¿no? Y es algo que nos resistimos a aceptar, porque requisitos mínimos hay para que entres a un trabajo, pero no para un congresista, ¿no? Un congresista no necesita requisitos mínimos, simplemente tiene que ser mayor de edad, ciudadano, etc. Entonces, un Estado moderno sí tiene sus requisitos. Y tenemos un purito de igualdad malentendida, y el resultado es eso, porque el Estado moderno no es así. Entonces, nosotros debemos dar esa reforma, ese tránsito. Si no damos esa reforma, no podemos avanzar. Ahora, en economía, antes de la pandemia, nosotros estábamos creciendo económicamente, ¿no? Estábamos creciendo. Y hay lo que se llama la trampa de los ingresos medios. Teníamos ingresos medios. ¿Qué es la trampa de los ingresos medios? Que tú puedes ir creciendo, pero no desarrollando, porque ya crecimiento económico no implica. Desarrollo ya implica una serie de cambios institucionales, ¿no? Que significa con Estado meritocrático, transparencia, poder judicial autónomo y obviamente competente, es decir, ya instituciones, educación alta, salud alta, que son ya cambios más que económicos, institucionales. Y ese tránsito no lo hemos dado. Entonces nosotros hemos caído en la trampa de los ingresos medios, y ahora no solo en la trampa, sino en el hueco de los ingresos medios para abajo, y ahora tenemos que volver a crecer y volver a hacer estos cambios. Entonces, ahora, esto produce conflictividad enorme, conflictividad, porque somos los países más conflictivos, ¿no? Entonces, y eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Ok. Gracias. Y la última pregunta está relacionado a... Buenas noches, quisiera hacer una pregunta, bueno, José Antonio Alarcón, Lázaro. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Chessman. Bueno, mis felicitaciones al ponente por la exposición que nos ha brindado. Mi pregunta va más específicamente relacionada a cuál es el papel del Jurado Nacional de Elecciones en materia de conflictos sociales, dado de que el ámbito de acción del Jurado Nacional de Elecciones se restringe a la expresión de la voluntad popular en el voto, ¿no? Entonces, si trasladamos el concepto de conflictos sociales y lo limitamos exclusivamente a lo que significa elecciones, votos, actas, cédulas, ¿cuál es el papel que desempeña el jurado? En la experiencia que he visto, creo que se limita exclusivamente a resolver nulidades, es decir, si es que procede o no procede la nulidad de las elecciones en un determinado distrito o mesa de sufragio, ¿no? Exacto. Ahora, de manera previa, ¿tiene algún papel? No, sinceramente no he visto que en alguna ocasión se haya escuchado de repente de algún equipo, ¿no? De prevención de conflictos, no lo sé. De repente usted nos podría dar algunas luces al respecto. Muchas gracias. A ver, el gran problema que tenemos es que tenemos un Estado fraccionado, ¿no? Hiperfraccionado. Tenemos no solo gobiernos subnacionales, gobierno nacional, regional, local, sino también multisectorial. Es decir, un conjunto de instituciones y cada uno son islas que no están articuladas. Ese es un problema, ¿no? Y el sistema electoral tiene tres, ¿no? OMPE, RENIEC, OMPE y Jurado Nacional de Elecciones. ¿No? Entonces, como les he explicado, el conflicto es multidimensional. No es que cuando hace un conflicto dice, oye, este conflicto está dirigido para jurado, ¿eh? O este conflicto está dirigido para el ministerio. No, el conflicto está allá y hay muchas dimensiones que surgen ahí.
Entonces, el abordaje siempre tiene que ser integral. Por eso es que el tener especialistas en cada área de conflicto te permite pensar de distintas maneras. No es que uno va a entender todo, ¿no? Nosotros cuando trabajamos una mesa, llevamos a veces funcionarios, si hay temas ligados a OMPE o a RENIEC, que es un funcionario que ayude a entender ese espacio de la conflictividad. Entonces, por eso es que en todo el Estado tiene que haber gente que tenga ese conocimiento, esta herramienta. Por eso celebro que se haga este tipo de cursos, porque ustedes ya van a manejar algunas herramientas que les van a permitir abordar y percibir, dicen, oh no, este es un conflicto, por lo tanto requiere de un tratamiento diferente. Porque lo primero que hay que hacer es identificarlo. Porque a veces la gente dice, no, no es un conflicto, esto es la ley, pero sí, o lo tomas o lo dejas. Esa acción ya te está produciendo el conflicto. No, a mí mi competencia es esa, así que ahí no me meto, esa es mi competencia. Yo he dado mi resolución y es lo que pasó con Zumpa, ¿no? El jurado dio su resolución y dijo, es mi competencia, sí, mano, no hay pruebas, así que reclama donde quieras. Pero ese reclama donde quieras y es la pérdida de 90 días. Entonces, si hubiera un sistema nacional de prevención y manejo de conflicto, eso se debería ser tratado de distintos ángulos. Oye, hay un caso, y este es el caso, etcétera. Entonces, distintos ángulos verían que hay un tema petrolero, una empresa, hay un tema de gobierno regional. Entonces, abordaríamos el conflicto y nos hubiéramos ahorrado esos 90 días y esos miles de millones de pérdidas que hemos tenido. Entonces, no hay una articulación, ¿no? Y el sistema articula. Porque tenemos el sistema, por ejemplo, de compras y el sistema del SEACE, ¿no? El sistema de compras, donde sí podemos articular, ¿no? Aunque sea malamente. Tenemos el sistema mismo electoral, ¿no? El sistema nacional, que de alguna de todos tienen, pero no tenemos un sistema de prevención. Cada uno hace lo que puede, y cada sector resuelve a su manera, y está la PCM que intenta articular, pero no tiene todavía el suficiente poder para armar, pues, a todos. Entonces, es un trabajo que... Entonces, el Estado es un sistema, como tal. Los sistemas modernos están organizados y además son predecibles, con sistemas básicos, no con tanto burocratismo que tenemos nosotros, ¿no? De tal manera que prácticamente ya para moverte como Estado es complicado, porque cada paso que das hay una norma que te limite, etcétera. Entonces, gran parte del problema de que no hemos enfrentado el COVID de una manera inteligente y eficiente no es voluntad política, sino el sistema tiene tantos que no puedes comprar mascarillas, no puedes comprar un tanque de oxígeno, una planta de oxígeno. Más rápido, el padre de Loreto, yo estuve en Loreto en ese momento que se compró, reunió, ahora mismo se ha logrado comprar para Junín, participo en su grupo de sociedad civil, se reunió, se construyó el dinero y se compró, listo. Pero hasta ahorita creo que están los procesos. Entonces, ese es el reto. Y eso tiene que ver con los conflictos, claro que tiene que ver con los conflictos, es la esencia de todo. Entonces, ahí está el tema. Entonces, yo celebro a Yuri que prepare estos cursos, que en realidad debe tener todo funcionario público, debe ser inducción, para que tengan ese manejo de los conflictos. En su forma, como ustedes ahora, esta es una presentación básica, obviamente, cada técnica pues tiene un desarrollo, pues, es como digo, hay maestrías, ¿no? Hay maestrías, pero eso es ya para el que se dedica a eso. Pero si tú eres funcionario, tienes conocimientos básicos para saber, ya, bueno, aquí hay que abordar de esta manera, ya te permite saber que hay una conflictividad y te ayuda, ¿no? A su trabajo. Muchas gracias, José. Gracias. Muchas gracias. Y hemos culminado esta exposición. Hoy, como han podido ustedes en estas casi 2 horas, tener a José Luis, la verdad que ha sido muy afortunado para nosotros tener a José Luis con tanta experiencia en campo. Yo siempre digo que a veces yo converso con algunos expositores y a veces especialistas en conflictos sociales, pero qué diferente es aquel que está en el campo viviendo juntas con las comunidades nativas, campesinas, o de la costa, el conflicto, y estar día y día y día ahí.
las amenazas, las presiones, las técnicas de diálogo que debe utilizar, eso solamente se puede vivir en campo, no en un escritorio. Por eso que he invitado a José Luis, que lo conozco muchos años, y creo que este curso estaba solamente dirigido para el programa de abogados, Grupo B, porque estamos en la semana de prevención del conflicto, pero he querido beneficiar, con la experiencia de José Luis, a los demás programas que tienen que ver con la gobernabilidad, porque la gobernabilidad tiene una mucha cercanía, o tiene un vínculo con lo que es conflictos sociales, ante la inoperabilidad. No. Es la otra cara de la moneda. Sí, no hay gobernabilidad sin conflicto, y eso lo saben desde los incas. O sea, ese es otro problema, que el gobierno y conflicto van juntos. Gobernar es la capacidad de hacer las cosas en paz. Los incas lo tenían, todo aquel que en su propia casa, el verdadero gobernador de su casa, es que lo mantiene en paz, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Un saludo a todos y gracias por escucharme. ¿Ya? Sí, ahora a ti. Vamos a entregarte acá, como ves, un diploma en reconocimiento a tu valiosa participación en esta exposición que ha sido para varios programas. Gracias. Gracias. Buenas preguntas también, muy buenas preguntas. Sí, tenemos tu diploma en agradecimiento a tu excelente participación en este evento. Bueno, gracias, señores, amigos, colegas. Gracias. Y un aplauso, por favor, para José Luis, ahí, aunque sea virtual, ahí de sus... de todas partes del mundo. Hasta luego. Voy a cerrar, me despido. Gracias, José Luis. Muy bien, alumnos, ¿cómo se llama? Les agradezco la presencia durante estas casi 2 horas, creo que han sido beneficiados en esta conferencia. El día jueves tenemos otra, también de un especialista que ha estado trabajando como jefe de diálogo o fin de conflictos sociales en la PCM. El jueves también es muy bueno, y lo que estoy trayendo son casos prácticos vividos por los mismos hacedores de la solución del conflicto, de los hacedores del diálogo. Así es que los espero el jueves. Solo les pido una cosa: ingresen con su nombre y apellidos, que el sistema inmediatamente los reconoce. Aquellos que desean una constancia, el día de mañana o pasado mañana, vamos a tener la lista, vamos a publicarla para aquellos que puedan tener una constancia y les pueda servir en su CV por haber dedicado o invertido 2 horas en esta conferencia. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos y cuídense. Gracias.